Mis hermanos en la fe de Cristo Jesús, pase a vosotros, hermanos, esperando que todos se encuentren bien, que esta semana haya sido muy bendecida y espero, hermanos, que les haya ido bien con las lluvias. Hemos tenido unas lluvias muy fuertes, pero primeramente Dios, hermanos, yo tengo la confianza de que a todos nos bendijo y nos cuidó. Pasamos a toda la familia, hermanos, y pues para recibir el sábado, hermanos, pues qué mejor que hacerlo juntos a través de estos medios y así, hermanos, pues poder alabar el nombre de Cristo Jesús, todos unidos. Como siempre, hermanos, la recomendación, pues tengan en consideración que ahí su hogar se está convirtiendo mi hermano en un lugar donde Dios quiere estar. Pues bien, mis hermanos, les voy a pedir que para comenzar este servicio juntos lo hagamos con un himno, el himno número 200. También a mis hermanos que no se congreguen en el Templo Shalom, pero que de alguna manera pues también nos acompañan, pues también les dan un pasavoz a todos mis hermanos a donde ustedes se congreguen. Número 200, hermanos, lleva por título Tuyo soy Jesús. Para honra y gloria del Señor vamos a cantarlo. Tuyo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Mas anhelo siempre servirte, oh Dios, y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu luz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu luz, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por seguirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu luz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu luz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar, y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu luz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Amén. Pues mis hermanos, les invito a que nos presentemos delante de Dios en oración. Vamos a pedirle que Él, a través del poder que es en su Espíritu Santo, pues sea con cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos, por favor. Bondadoso Señor y misericordioso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la vida que nos regalas. Gracias porque a través de todos estos días, tu mano, Señor, ha sido con nosotros muy bondadosa. Nos has cuidado. Es posible, Señor, que si estuvimos en problemas en algún momento, en alguna adversidad, tú, Señor, nos has librado. Sabemos que algunos de mis hermanos han pasado por días muy difíciles, por días de dolor, por días de mucha necesidad, pero confío, Señor, en que a través de todos los medios que tú tienes, nos has de ayudar y nos seguirás ayudando, Señor. Te suplico que sigas siendo con nosotros misericordioso, que seas en el hogar de cada uno de mis hermanos, en el hogar de mi familia, Señor, bendito, y que llegado, bendito Dios, este séptimo día, pues todos, Señor, descansemos de todas estas situaciones que a veces pasan en la semana. Que nuestra mente, nuestro espíritu pueda regocijarse, Señor, estudiando tu palabra, cantando himnos, y así, Señor, todos unidos como un solo pueblo,
Y no me refiero solamente a los que nos congregamos en el Templo Shalom, sino todos, Señor, a lo largo y ancho de este mundo, de este territorio que nos permites habitar. Nos unamos, Señor, en la alabanza, en pensamiento, que nos pensemos unos a otros. Y que no nos olvidemos de la oración, Señor, que es una herramienta poderosísima y asimismo de tu palabra. De obrar, Señor, cosas positivas, cosas que nos ayuden a llegar a la vida eterna. Ayúdanos, Señor bondadoso, en nuestras luchas, en nuestras batallas. Espero, Señor, que la alabanza y la meditación llegue hasta tu divino trono, Señor, en olor suave y agradable. Te agradezco, Señor bondadoso, los favores recibidos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Pues les invito, hermanos, a recordemos juntos los 10 mandamientos. Les voy a pedir, hermanos, que lo hagamos en el libro de Deuteronomio. Si me acompañan, por favor, ahí, con respeto, mis hermanas, cubran su cabeza. Los pequeñitos también, si están por ahí con usted, también vamos a recordar juntos la lectura de los 10 mandamientos. Lo haremos en el libro de Deuteronomio, mis hermanos, capítulo 5, y el versículo será del 7 al 21. Les repito, hermanos, Deuteronomio, capítulo 5, del versículo 7 al 21. Y con respeto, hermanos, vamos a recordarlos. Dice la ley de nuestro Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguno obrarás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Así siga siendo, hermanos, y que sigamos honrando los 10 mandamientos, pues con nuestro actuar, con nuestro día a día. Antes de dar gracias, hermanos, por esta lectura y asimismo anexar en esta oración las necesidades que haya en la iglesia, pero también dar gracias a Dios por todos sus favores recibidos, les invito, hermanos, a que me ayuden a entonar otro himno. Es el número 3, mis hermanos, que lleva por título Nunca desmayes. Y terminando este canto, hermanos, vamos a orar para poner nuestra gratitud y nuestras necesidades en las manos de nuestro Dios, por favor. Himno número 3, Nunca desmayes. Les pido, hermanos, que entonemos la estrofa 1, 3 y 4 con sus respectivos coros, por favor. 1, 3 y 4 con sus respectivos coros. Amén. Cantemos, hermanos. Nunca desmayes en todo afán, te cuidará el Señor. Sus fuertes alas te cubrirán, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no te verá solo jamás. Velando está su amor, te cuidará el Señor. De sus riquezas te proveerá, te cuidará el Señor. Jamás sus bienes te negará,
te cuidará el Señor, te cuidará el Señor, no te verá solo jamás. Velando está su amor, te cuidará el Señor. Que pruebas vengan, no importa, no, te cuidará el Señor. Tus cargas todas en Cristo pon, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no te verá solo jamás. Velando está su amor, te cuidará el Señor. Amén. Vamos a orar pues, hermanos, para dar gracias a Dios y poner en las manos de Dios nuestras necesidades, no olvidándonos de la familia de nuestra hermana Noemí Vázquez, de las necesidades que tenga mi hermana Yesenia, nuestro hermano Jorge, hermanos, por esa situación por la que hemos estado orando. Yo me acuerdo que mi hermano Jorge tiene una necesidad ahí, que Dios le ayude, por mi hermano Iván, nuestra hermana Yesenia, nuestra hermana Elia, su familia, por el hermano Adolfo, la hermana Miriam, el hermano Rodolfo Israel, mi hermana Esmirna, de igual manera, por los planes que tiene nuestro hermano David. Y en fin, hermanos, gratitud porque nuestra hermana Priscila, pues gracias a Dios terminó su carrera. En fin, hermanos, espero que nos acordemos, así como nos acordamos de pedirle a Dios, pues que también nos acordemos de dar gracias. ¿Me acompañan a hacer esta oración, hermanos? Por favor, cierren sus ojos e inclinemos el rostro. Bondadoso Señor, damos primeramente gracias de que a través de Cristo Jesús tú perdonas, Señor bondadoso, todos nuestros errores, nuestros hierros, y que si no fuera por tu Hijo, pues es cierto, Señor, pues no estaríamos aquí hablando en este momento contigo. Y a través, Señor, de su ejemplo, de la escuela que dejó, de las enseñanzas que quedaron plasmadas para toda la generación, pues nos enseñó una herramienta poderosísima con la cual, Señor, podemos desahogar nuestras penas, pero también comunicarnos contigo, platicar, Señor, de aquellas cosas que nos llenan el alma de gozo. Entre todas estas cosas, Señor, pues creo la principal, y es una gratitud que de continuo mi hermana Esther tiene en sus labios, es el que tengamos tu palabra, el que pertenezcamos a un pueblo, el que pertenezcamos a un pueblo distinguido, de que a través, Señor, de tu Espíritu Santo tú nos has sellado, y eso, Señor, nos hace ser muy bendecidos. Por eso, Señor, la ley que acabamos de recordar hace un momento, pues no es una ley de muerte, sino es una ley que nos da la oportunidad de convivir bien con nuestro prójimo, de estar bien contigo. Y esto, Señor, pues nos lleva a tener una vida más pacífica entre todos. Gracias porque a través del tiempo nos lo has entregado y no forma parte, Señor, solamente de una porción en tu Santa Escritura, sino forma parte y debería de formar parte, Señor, de la humanidad. Lamentablemente, Señor, pues no sucede con todos así. Pero mi deseo, Señor, y en esto pido de tu ayuda, que todos en la iglesia, pues que la ley sí forme parte de nuestra existencia. De igual manera, gracias, Señor, por las bendiciones recibidas en esta semana, por el alimento, por el techo, porque siempre, Señor, tenemos un lugar donde refugiarnos, porque mi hermana Priscila, Señor, pudo terminar su carrera, porque has permitido en alguna medida que los planes que tus hijos tienen puedan continuar. Asimismo, Señor, pues del templo que me permite, Señor, pastorear junto con mis hermanos del ministerio, pues nos has ayudado, Señor, grandemente a ir superando adversidades. Yo estoy seguro, Señor, y es mi deseo que también mis hermanos tengan gratitudes para contigo, que las expresen, bendito Dios, para que tú, bendito Padre Celestial, te goces en la gratitud de tu pueblo. Asimismo, Señor, pues pedirte y solicitarte de tu ayuda para mi hermano Saúl, mi hermana Yarín, por mi hermana Unice, mi madre, Señor, mi hermana Sara. Todos tenemos necesidades, Señor, en la familia a la que yo pertenezco aquí en la tierra. Pero no solamente es mi familia, Señor, carnal y sanguínea,
sino sobre todo mi familia espiritual. Sabes tú, Señor, las necesidades que hay en mi hermana Esmirna, en mi hermano Yaret. Tú les has de bendecir, Señor, y has de abrir caminos. De igual manera podrás en Eunice, el pequeño Bastián, en sus planes que tienen ellos, Señor, como familia, que tú les puedas prosperar, bendito Padre Celestial. Mi hermana Yesenia, Señor, una mujer que se ha esforzado, hace una lucha grande, Señor, por agradarte a ti ahora que te ha conocido. Bendícele a ella, a sus hijos. Asimismo, Señor, por mi hermano Iván, por mi hermana Esther, sus hijos, Israel e Iván, por mi hermano Adolfo, por mi hermana Miriam, que comienzan, Señor, bondadoso, una nueva etapa. Tú seas con ellos, Señor, y así como les has bendecido siempre, yo estoy seguro, Señor, que no será la excepción. Que en su corazón, en su mente siempre estés tú. Hermano Rodolfo, hermano Israel, Señor, pues que les fortalezcas, que les llenes de salud. Hermano Rodolfo, un anciano en tu iglesia, pero renovado y fortalecido en su interior. Por los planes que hay en la casa de mi hermano David, por mi hermano David Jacob, Señor, y ahora que mi hermana Priscila ha terminado su carrera, Señor, pues comenzará también una nueva etapa. Bendícela, Señor. Yo estoy seguro que esta mujer joven en tu palabra, Señor, pero grande en su conocimiento, pues pueda, bendito Padre Celestial, ser agraciada ante los ojos de nuestro prójimo para poder, Señor, que ella siga teniendo puertas y ventanas abiertas. Bendito Padre Celestial, por mi hermana Elia, yo sé que tú no te olvidas, Señor, por sus hijos, por su esposo, nuestro hermano Gabriel, y así, bendito Padre Celestial, pues nuestro hermano José Luis, que pronto podamos verlo, mi hermana Lea, mi hermano Miguel, Señor, junto con sus hijos, también les estés bendiciendo grandemente, Padre bendito. Mi hermano Jorge, en esa necesidad en la que ahorita está pasando, Señor, pues que pronto él pueda salir adelante, que tú tomes en cuenta, Señor, el esfuerzo que este hombre ha hecho, que sin medida, Señor, ayuda a la iglesia. Bendito Padre Celestial, yo espero no olvidarme de ninguno de mis hermanos. Sus necesidades están presentes en mi mente y ni qué decir, Señor, de la tuya, que donde estás todo lo vigilas, todo lo sabes, Señor. Por eso lo pedimos a ti, un Dios vivo, un Dios que escucha, un Dios que es celoso, pero también un Dios que es amoroso. Bendito Dios, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, y que todo lo que hemos pensado, expresado y deseado se ha llevado hasta ti por nuestro Salvador, porque Él es el único santo de santos, Señor, el cual tiene cabida delante de tu presencia, y en Él confiadamente, Señor, depositamos nuestra gratitud y nuestras peticiones. En su bendito nombre lo solicitamos, por el nombre de nuestro Salvador, tu Hijo, Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Pues vamos a continuar con el servicio a nuestro Dios. Un pequeño comentario, hermanos, de los que nos solicitaron la semana pasada. Tal vez por tiempo no lo pudimos abordar, pero me daré un tiempo, hermanos, para abordarlo, obviamente ayudado de la palabra de nuestro Dios. No sin antes, hermanos, pues una vez habiendo hecho esta oración, les invito a entonar un himno más para después pasar a la reflexión bíblica de esta parte oscura. Número 210, hermanos, que lleva por título Me guiará mi Salvador, y vamos entonces a pasar a este comentario bíblico. Estrofas, mis hermanos, 2, 3 y 4, por favor, con sus respectivos coros. Les repito, hermanos, himno 210, Me guiará mi Salvador, estrofas 2, 3 y 4. Si ya estamos ahí, hermanos, vamos a comenzar. Para honra y gloria del Señor. Siempre el Salvador conmigo, puédeme la fe faltar. Sus palabras me consuelan, cual el nadie puede hablar. Me guiará mi Salvador, mi alma Él confiaré, con amor donde Él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, ilumíneme su faz, en la calma, en la tormenta,
En la lucha y en la paz me guiará mi Salvador. Mi alma Él confiaré, con amor donde Él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, sus consejos me guiarán, hasta que me vea en la orilla anhelada del Jordán. Me guiará mi Salvador, mi alma Él confiaré, con amor donde Él me lleve, sus pisadas seguiré. Amén. Pues mis hermanos, sin más ni más, les pido tengan allá a la mano sus Sagradas Escrituras. Sea hacer un comentario bíblico, hermanos, breve, pero espero sirva de mucho, hermanos, para dimensionar lo que sucede, cuál debe ser nuestro actuar ante tales situaciones que se viven en la actualidad. Y el comentario, hermanos, va en relación a algo que preguntaba una de mis hermanas la semana pasada acerca de esta tremenda noticia, hermanos, que no nos sorprende, pero sin embargo nos debe de llenar de tristeza, de reflexión, porque la noticia que se está dando y que pues, es noticia a nivel mundial, esto que sucedió en Canadá, donde se descubrieron tumbas de muchos niños, no son tumbas recientes, ciertamente tienen ya mucho tiempo. Me parece haber escuchado el año, hermanos, pero no lo ubico, pero no es reciente esas tumbas, tienen mucho tiempo. Pero dejan al descubierto, hermanos, el mal proceder que tienen los hombres, la falta de amor, de misericordia, y que algo que al ser humano, y espero que en la iglesia no suceda eso, hermanos, algo que al ser humano empieza a morir dentro de él es el cariño y el cuidado que debemos de tener con las nuevas generaciones y sobre todo con los niños. Les decía este séptimo día pasado que hay, a mi parecer, hermanos, y es solo un parecer, un comentario muy personal, hay dos cosas que a Dios creo que le desagrada totalmente y creo que muy difícilmente pudiera alcanzar perdón el ser humano. Una de ellas, y lo dice la palabra de Dios, es la ofensa al Espíritu Santo, la blasfemia al Espíritu Santo. Otra, creo, mis hermanos, es el daño que se le hace a los niños. Todo esto tiene parte de una historia y parte de profecía, porque era algún comentario si la profecía abordaba un poco estos temas hacia la violencia hacia con los niños, y no solamente hacia con los niños, sino hacia con toda la humanidad. Lamentablemente, hermanos, creo que siempre pensaríamos que los niños deberían estar protegidos, deberían tener su derecho de vivir, su derecho a ser felices, de desarrollarse con toda la felicidad y con toda instrucción para ser buenas personas, para ser seres buenos humanos. Sin embargo, no está pasando eso. Y no es una historia nueva, es una historia ya con mucha historia, y que pues históricamente a veces los niños se les frustra, se daña ese crecimiento, y muchos de ellos, si llegan a vivir, cuando llegan a su edad adulta, pues se convierten, hermanos, en personas que tienen mucho resentimiento hacia con el prójimo, y a veces esa es causa de su proceder. Bueno, al respecto, hermanos, me voy a valer de algunos textos bíblicos para que veamos cuál es el origen de por qué el hombre, su razonamiento, su proceder está totalmente errado, y que lo que es peor, a veces uno no comprende por qué
el daño hacia las criaturas, hacia los niños, hacia los bebés. Hay algo en el ser humano que se está muriendo, hermanos, poco a poco. Y eso es lo que cega el proceder de las personas y no ven ya el daño que se les hace a los niños. De hecho, también en las noticias cada vez se escucha más que, por ejemplo, la delincuencia ya no mira si es una mujer, si es un niño. Les da lo mismo, hermanos, matar a un hombre adulto, un hombre joven, que a una señorita, que a un niño. Son cosas que en el alma, en el espíritu se van acabando, hermanos. Bueno, les invito a ir primeramente a primera carta de Timoteo, capítulo 4, por favor. Acompáñenme ahí, hermanos, primera carta de Timoteo. En su capítulo 4, ya Pablo, desde aquel entonces, hermanos, más o menos, en el año 50-55 después de Cristo, el Señor le había revelado muchas cosas que acontecerían y Pablo advierte a Timoteo de las cosas terribles que iban a suceder. Aparte de ello, hermanos, lo encontramos aquí en esta porción bíblica. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y aquí viene parte, hermanos, de la clave de lo que está pasando hoy en día y de lo que a través de la historia ha pasado. Versículo 3, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Atención, muchas veces este versículo 3 lo toman aquellos que consumen carne de cerdo o mariscos para decir que pues Dios lo creó todo para poderlo consumir. Lo están torciendo, sabemos que no. Pero bueno, eso será tema en otra ocasión. Lo que nos está deslumbrando Pablo en estos momentos, hermanos, es que desde siempre, bueno, mejor dicho, no de siempre, desde aquel entonces, el Señor le había revelado a Pablo y Pablo le había advertido a Timoteo que vendrían tiempos, hermanos, y dice el versículo 1 que claramente la palabra de Dios nos advierte de estas cosas que van a suceder. Y una de ellas es que se levantarán muchas gentes, muchos mentirosos, muchos hipócritas que apostatarán de la fe. Y en lugar de escuchar a Dios, escucharán, hermanos, a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Esto es actual y esto viene sucediendo, hermanos, desde que lamentablemente el poder de Roma surge para empezar a engañar y para empezar a formar parte de esta profecía mala en la cual pues iba a engañar a muchos. Desde entonces ha venido desarrollándose toda esta malas creencias donde se malbarata la fe en Cristo Jesús, donde se tuerce lo que es derecho en la palabra de Dios. Y lo que me llamó mucho la atención, hermanos, en el versículo 2 dice en su segunda parte que tienen cauterizada la conciencia. Parte de todo el problema, hermanos, que se ha venido suscitando en la violencia hacia con los niños y también con la mujer, es que el ser humano tiene cauterizada la conciencia. ¿Por qué sucede esto, hermanos? Pues porque muchos de ellos se alejan tanto de Dios, aborrecen lo que sea de Dios, aborrecen lo que es malo. Lo hemos hablado muchas veces en el templo, hermanos, al grado de que al día de hoy a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y eso estaba profetizado en la palabra de Dios. De a poco la conciencia, esa conciencia que les llama a la reflexión, que les llama al arrepentimiento, que les llama a detener su mano para no cometer violencia, pues de pronto no existe, hermanos. No hay una voz que les advierta, no hay una voz que les regañe. A la conciencia, al estar muerta, no hay nada, en absoluto ya no hay nada que detenga a las personas. Y caso curioso, muchas de estas personas, hermanos, que delinquen, que causan violencia, que asesinan, que violan, saben que hacen mal, pero no sienten nada en su espíritu, no hay nada en su mente que les redarguya. ¿Por qué? Porque Pablo lo está diciendo, su mente está cauterizada, está quemada. Cuando nos herimos, hermanos, o al menos en la guerra es lo que yo alcanzaba a ver en documentales, en algunos libros,
que para poder cerrar rápido la herida se cauteriza. El problema es que esa piel queda muerta, ya no se regenera bien o no se regenera de manera natural, sino que se forza a que se cierre la herida. Queda una cicatriz fea, es una quemadura. Entonces, pues más o menos imagínenselo o transpórtelo a cómo sería una conciencia cauterizada. Fea, no regenerada de manera natural, está quemada, ya no sirve, deja de tener su función. No hay nada entonces ya en el ser humano, no hay nada, ni siquiera una ley ya natural que lo detenga. Y el versículo 3, hermanos, no sé si les suene parecido a algo que está muy relacionado a nuestros tiempos. Dice que prohibirán casarse. ¿Quién? ¿Qué religión, hermanos? ¿Qué creencia en este mundo prohíbe casarse? Y de ahí, hermanos, viene parte también de este trastorno mental que sufren estas personas, porque el Señor nos hizo seres sexuados. Cuando hay cuando algo se atrofia y cuando algo está prohibiendo a que nuestra creación natural se pueda desarrollar, se pueda manifestar, algo sucede en nuestra mente. Sin embargo, hermanos, atención en esto. Pablo tenía el don de continencia, ay, se me fue la palabra, discúlpeme. Pablo no era casado. Ay, se me fue la palabra, hermanos. Si alguien luego me lo escribe, se los voy a agradecer mucho, discúlpeme. Pero él tenía el don, y tenía el don y era fuerte porque nuestro Señor lo fortalecía a través de la fe. Pero hermanos, cuando el ser humano está lejos de Dios, lejos del conocimiento de su palabra, no hay, hermanos, en él algo que le fortalezca a dominar su carne. Cuando estos hombres no tienen ese don, esa fortaleza, la carne de pronto domina la razón y cometen vilezas, hermanos, muy bajas. Y son las historias que hemos escuchado, lamentablemente, del catolicismo, otra vez. Y ahora ya no nada más son ellos, sino se han escuchado también en noticias historias tremendas de otras sectas, de otras denominaciones. Porque no hay una gobernabilidad del Espíritu Santo. Lo que hablábamos el sábado anterior, mientras no tengamos la dirección del Espíritu Santo, no podemos dominar pues casi nada, hermanos. Y lamentablemente la carne empezará a tomar más poder sobre la humanidad. Parte entonces de esto, hermanos, viene esa violencia hacia con los niños. Y vamos a decir, hermanos, que esto que estamos narrando es una profecía y que se cumplió. Dice segunda carta a Timoteo, hermanos, en su capítulo 3. Segunda carta, ahí den unas vueltas a sus páginas, hermanos, de su sagrado tomo. Segunda Timoteo, capítulo 3. Permítanme, hermanos, leer del versículo 1 al 9. ¿Les parece? Acompáñenme, por favor, con su lectura. Dice la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros tiempos, y nuevamente le vuelve a advertir a Timoteo que vendrán tiempos, y dice peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros. Fíjense, hermanos, la lista de características negativas que Pablo le está dando a Timoteo de aquellos hombres. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Atención en lo que viene en el versículo 3, hermanos, sin afecto natural. Hasta la parte de esa creación natural con la que fuimos creados desaparece, se muere. Implacables, calumniadores, imperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y lo estamos viendo, hermanos. Hay una crueldad que no distingue ya, y como les decía, si es un hombre, si es una mujer, si es un niño. Aborrecedores de lo malo, porque no hay ya misericordia en el ser humano. El mismo Señor Jesús decía, estando en la tierra, que el amor, que la caridad se enfriaría en muchos. Al grado
de que ahora aquello que hace algunas generaciones se veía mal y que era aborrecible para muchas familias, hoy lo están apoyando. Hablando del homosexualismo y hablando de otras tantas cosas, de la drogadicción, por ejemplo, ¿no? Versículo 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. ¿A quién se imaginan, hermanos? Hace rato veíamos en primera carta a Timoteo que prohibirían casarse. Y ahorita, en el versículo 5, estamos hablando de que tendrán apariencia de piedad. ¿A quiénes se les imagina? ¿Verdad que sí? Estamos pensando en los mismos, hermanos. Pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivo a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, aprovechando o abusando de la autoridad que les es dada, de la confianza que mucha gente les tiene, cometen vilezas tremendas. Está profetizado que pasaría. Y lamentablemente, hermanos, siempre los que sufren estas situaciones son los más vulnerables, son los más inocentes, los que menos se pueden defender, los niños. Versículo siguiente. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y ciertamente, hermanos, por mucho tiempo estos hombres de Roma ocultaban muchas cosas, y yo creo que todavía hay cosas que están ocultas que tal vez no lleguemos a descubrirlo todo, pero creo que a estas alturas ya está sobra, hermanos, saber qué tantas fechorías más se cometieron a través de toda la historia. Tuvo que salir su líder a pedir nuevamente disculpas por todo esto, como ha sucedido otras tantas ocasiones, pero aún lo que se sabe, hermanos, es suficiente para sacar a la luz las vilezas que se han cometido, la violencia que han cometido, no solamente con los niños, sino en general, hermanos, con la humanidad. Pero poco a poco, hermanos, se ha ido descubriendo todo mal que se ha causado. Pero este problema, voy a insistir, no solamente es de ellos, sino ya es un problema que se empieza a generalizar porque no hay amor de Dios y no hay temor de Dios en el ser humano. Vuelvo a insistir, lamentablemente todo esto, hermanos, va a recaer en los más débiles, en los más vulnerables. Debemos de proteger y debemos de educar a los niños de tal manera que formen un carácter, una personalidad, que tengan una identidad, y qué mejor que hacerlo en la iglesia. Podemos darle a los niños, a los muchachos, una educación, una carrera, una universidad. Lamentablemente, hermanos, hemos visto muchos casos de jóvenes preparados, de jóvenes que tienen pues un futuro brillante. Lamentablemente su espíritu y su mente están tan quebrados, están tan torcidos, que pues ni la mejor universidad del mundo los va a sacar en ese hoyo mental, en esa oscuridad espiritual que tienen. Lo único que lo puede lograr es la palabra de Dios. Si no lo educamos allá a los niños, si no los forjamos allá a los niños, van a tener muchos problemas. Van a tener muchos problemas. Judas, hermanos, Judas versículo 4 y 10. Recordemos que Judas solo consta de un capítulo, por eso les digo solo el versículo. Judas, poquito antes de llegar a Apocalipsis. Fijen su mirada, hermanos, por favor, en el versículo 4. Dice la palabra de Dios: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres se valen, hermanos, de mucha astucia para engañar, para entrar. Debemos de tener mucho cuidado con los muchachos, con quién se juntan, con quién habla, qué ven,
cuáles son sus amistades. Satanás será muy sutil, hermanos, en todo esto, pero usted y yo que tenemos ya un poco más de experiencia y sobre todo en la palabra de Dios, debemos de estar avisados con ellos, debemos de acercarnos a ellos. La palabra de Dios en Judas nos advierte que existirían esta clase de hombres y nosotros debemos de estar, hermanos, al día, debemos de estar alertas. Por ahí pasaban en el grupo de WhatsApp un video, una canción. Así es como poco a poco los muchachos se empiezan a contaminar. Y nuestros niños, nuestros jóvenes no están exentos en la iglesia de Dios. Al fin y al cabo tienen contacto con el exterior, tienen contacto con sus amigos, con el mundo, pero deben estar fortalecidos. Mientras estén bajo nuestra tutela, hermanos, nuestra responsabilidad es mucha y es muy fuerte. Prepararlos, no solamente en el rubro de lo académico, sino prepararlos para la vida. Ese es el papel más difícil que todos los padres tenemos. Prepararlos para la vida, prepararlos para las situaciones, circunstancias que se puedan presentar, no para que sepan sumar y dividir, hermanos. Eso es lo de menos. Lo demás, hermanos, en lo otro se nos puede ir la vida, o se les puede ir la vida. Dice el versículo 10, al respecto del versículo 4, y lo estamos viendo, hermanos, en muchas sectas, como pretexto toman la fe, toman el nombre de Cristo Jesús, pero lo hacen como libertinaje. He visto desfiguros extraordinarios, hermanos, en algunos lugares donde con el pretexto de alabar a Dios, pues prácticamente eso es una fiesta, donde la mujer que se para enfrente, la dichosa pastora o diaconisa, incluso con sus atuendos son muy sugerentes. No hay ya un orden, no hay una disciplina, y como dice aquí la palabra de Dios, ya es un libertinaje. El versículo 10, hermanos, dice la palabra de Dios, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y ciertamente no las conocen, porque si las conocieran no las harían. Y termina diciendo, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen. Fíjense cómo termina diciendo, como animales irracionales. Así los clasifica Dios, hermanos, estas personas que golpean bebés, que matan bebés, que violan niños, que los asesinan. Son peores que animales, porque un animal no haría eso. En todo el reino animal, hermanos, en todo el reino animal, tengo ubicado a uno, no sé si hay algún otro, tengo ubicado a uno, lo hace el león cuando quiere aparearse con la leona, y la leona tiene cachorros, es algo muy cruel, pero bueno, es parte de la naturaleza. El león mata a los cachorros para poderse aparear con la leona. Pero bueno, yo justificaré esa acción porque son animales y tienen esos instintos. Pero el hombre, hermanos, el hombre tiene razonamientos, tiene inteligencia. Pero por eso quise leer primero el pasaje que está en primera carta a Timoteo, capítulo 4, donde dice Pablo que su conciencia está cauterizada. Al estar cauterizada, hermanos, hacen cosas que ni siquiera los animales harían. Por eso dice Judas en el versículo 10, que hablan de cosas que ni siquiera conocen. Dice, y las que deberían de conocer, las que se deberían de hacer por naturaleza. ¿Cuáles serían por naturaleza? Cuidar a los hijos, cuidar a los niños, porque es una nueva generación, porque son las criaturas de Dios. Ni siquiera eso hacen. Por el contrario, dice que se comportan como animales irracionales. Y eso es lo que ha venido arrastrando la humanidad a través de mucho tiempo. Si usted y yo, hermanos, creíamos que esto es algo nuevo, que esto surgió con el catolicismo, con Roma, si estas noticias nos aterran, la palabra de Dios también nos tiene noticias de la antigüedad, en donde ya sucedían cosas tremendas con los niños. Quisiera ponerles un ejemplo, hermanos. Jeremías, si me acompañan al libro de Jeremías, capítulo 32, ya casi para terminar, mis hermanos. Libro de Jeremías, del profeta Jeremías, en su capítulo 32, versículo 35, hermanos. Nada más para que nos demos una idea desde cuándo el infante sufre violencia por el pecado que hay en el hombre. Dice el versículo 35,
y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Desde antes, hermanos, cuando el hombre es cegado, cuando el Espíritu de Dios les abandona, hacen cosas aberrantes como estas. Y estamos hablando no de un pueblo ajeno a Israel, estamos hablando del mismo Israel, que sacrificaba a sus hijos en el fuego, quemaban a sus hijos por un dios llamado Moloc. Es pues increíble, hermanos, que suceda estas cosas aún en el pueblo de Dios. No estamos exentos de esto, hermanos. Tenemos que estar conscientes de esto, tenemos que tener una conciencia viva de que no porque creamos que somos de la iglesia de Dios, sino porque creamos que de vez en cuando llevamos a los hijos, o no pensemos que porque mamá o papá son los que oran y los que estudian, nuestros hijos van a estar protegidos como por un arte de magia. Es mucho más que eso, hermanos. Es un compromiso de mucho esfuerzo, de mucha conciencia y de una constante lucha. Vuelvo a insistir, mientras los muchachos estén bajo nuestra jurisdicción, bajo nuestra tutela, tenemos que hacer, hermanos, un esfuerzo increíble. ¿Qué pasa cuando ellos se casen? ¿Qué pasa cuando ellos hacen su vida? Cuando ellos tienen que irse ya, porque así pues lo dicta la misma naturaleza del ser humano, pues nuestras responsabilidades no acaban, sencillamente solo se tornan en otro tipo de responsabilidades, pero siguen siendo nuestros hijos y vamos a seguir pidiendo por ellos. No estamos exentos, por lo cual debemos de estar siempre alertas. Hermano, hermana, que tenemos todavía hijos, sobre todo cuando están chicos o cuando ya se hacen, mis hermanas son unas señoritas y tienen que trasladarse. Mis hermanos, debemos estar todavía mucho más atentos. Mucha oración e invitarlos a los muchachos a que no dejen de ir a la iglesia y a que no dejen de orar a Dios. Es la única manera de garantizar que ellos van a estar bien. ¿Por qué pasó, hermanos? ¿Por qué sucedió que Dios haya permitido que estos niños sufrieran ese tipo de violencias? No lo sé, hermanos, pero lo que sí sé es que estos niños, estos bebés que han muerto a manos de sanguinarios, a manos de personas que no tienen corazón, desalmados, es decir, que no tienen alma, lo que me queda, hermanos, a mí cuando escucho esas tremendas noticias es que esos niños verán a Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿A dónde llego con esta conclusión? Me da pesar, obviamente, por padres y madres que perdieron a sus hijos, que perdieron a sus bebés, a sus niños, que fueron raptados y que nunca jamás volvieron a saber de ellos. Es lamentable. El consuelo que debe quedar con estos hermanos es que ellos verán a su Señor, ellos verán a su Creador. Mateo, y con esto concluyo, hermanos, Evangelio según Mateo capítulo 19. De este pasaje, hermanos, les invito a que leamos primeramente el 13 y luego el 14. Si ya están ahí, dice la palabra de Dios. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Fíjense, había una molestia porque a niños le están dando lata al Señor, quítense. El Señor les dijo no. Fíjense lo que dice el 14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mis hermanos, si alguien tiene derecho a acercarse al Señor, si es su derecho, y si alguien tiene derecho, son los niños. Ellos sí, porque son almas más limpias que nosotros. Si alguien tiene derecho a acercarse, si alguien tiene derecho a estar con Cristo Jesús, son los bebés, son los niños. Por eso, hermanos, yo creo que es maldito el hombre que osa en hacerle daño a un bebé o a un niño. Lamentablemente son cosas que la palabra de Dios nos estaban ya avisando desde hace mucho que sucederían. Por la falta de amor, por la falta de misericordia y por la falta de temor a Dios,
iban a suceder estas cosas a los bebés. Pero bueno, espero, hermanos, que esto sirva para reflexionar acerca de nuestra parte de responsabilidad como padres, como adultos, hacia con esta nueva generación. Les invito, hermanos, a que terminemos esta cápsula bíblica con el himno, pues, ¿cuál otro, hermanos, mejor que este? El 152, los niños son de Cristo. ¿De acuerdo? Les voy a pedir que entonemos la estrofa 1 y 4 con sus respectivos coros, hermanos. Por favor, estrofas 1 y 4. Himno 152, los niños son de Cristo. Vamos a cantar, hermanos. Los niños son de Cristo, Él es su Salvador, son joyas muy preciosas, comprólas con su amor. Joyas, 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 joyas del Salvador, que están en esta tierra, cual luz y dulce amor. Los niños son de Cristo, con ellos reinará, y con él para siempre dichosos vivirán. Joyas, 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 joyas del Salvador, que están en esta tierra, cual luz y dulce amor. Amén. Pues vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Fue un gusto haberme podido dirigir a ustedes. Les mando un pasavoz, un abrazo, hermanos, y espero poderles ver en el santuario todos ustedes, sobre todo con bien. Vamos a orar, hermanos, por favor, y así nos despedimos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor bondadoso, te agradezco que me hayas permitido abrir las Sagradas Escrituras y de ellas, Señor, poder extraer una reflexión. No cabe duda, Señor, que si hay algo que aprecias más en esta creación, son esas pequeñas criaturas que tú formas con tus manos. Con tu poder misericordioso, quieres, Señor, que estas criaturas nazcan y vean la luz de este mundo. Al nacer es una responsabilidad extraordinaria la que nos da, Señor. No son unos juguetes, no es una responsabilidad de un tiempo, es una responsabilidad para toda la vida. Bondadoso Señor, ayúdanos a tener esta fortaleza, esa sabiduría de padres que necesitamos para ayudarles a ellos al crecimiento. Ciertamente, Señor, tú nos los prestas por algún tiempo. No son nuestros, son tuyos. Debemos entender eso, Señor. Ayúdanos, pues, bendito Padre Celestial, en nuestras luchas con ellos, porque también a veces puede resultar complicado y difícil nuestra relación con nuestros hijos. Pero danos a nosotros sabiduría y a ellos paciencia, Señor, para saberlos educar. Y protege a los niños, Señor, no solamente a los nuestros, sino a todos. Yo creo que no hay dolor más grande para una madre que perder a un bebé, a un niño, sobre todo cuando éste sufre una violencia y que esa violencia le provoca la muerte. Bendito Dios, consuela los corazones de tantas mujeres que han perdido a sus hijos. Consuela el corazón de los padres que han visto morir muchas veces por la violencia a su madre